Muy buenas espectadores de EDATV, de Estado de Alarma. Bienvenidos a este especial sobre la situación que está ocurriendo en Cuba, nuestro país querido, nuestra nación hermana, y que hace 6 décadas acuñó esa revolución Viva Cuba Libre. Hoy esa contrarrevolución, que trabajamos por la libertad en Cuba, pues defendemos ese grito con mayor tesón, con mayor fuerza y con muchas ganas de que por fin la libertad democrática se haga con Cuba. Bueno, la verdad que en el 98, cuando perdimos desde España esa querida isla, Unamuno decía, me duele España, ¿no? Le dolía a esa generación del 98. A esta generación nos duele mucho Cuba y por eso vamos a hablar con expertos para poder entender realmente lo que está sucediendo y si es el comienzo de un gran cambio en, en esa brillante nación, en esa querida nación para España como es Cuba. Y para eso tenemos a don Elías Amor, presidente del Partido Liberal ahí en Cuba. Don Elías, muy buenas, ¿cómo está usted? Saludos, muchas gracias a Estado de Alarma por la invitación a participar en este programa y poder explicarle a la sociedad española con detenimiento qué es lo que está pasando en Cuba. Eso es muy interesante, eso es lo que quiero preguntar, pero antes también presentar a una amiga también de la casa, doña Elena Larenada. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y muchas gracias Muy por buenas. invitarnos. Y Elías, me encanta compartir contigo, como siempre. Ya sabes que el placer es mutuo, querida amiga. Claro que sí, Le encantado. voy a pedir, doña Elena, que mueva un poco el plano para que le veamos de una manera completa. Efectivamente, Ahí, así estamos perfectos. yo soy Y malísimo en lanzarles esto. la pregunta Ahí. que lanzaba nuestro compañero Elías sobre qué está sucediendo en Cuba, qué es lo que está sucediendo ahora exactamente, sin ningún tipo de pudor, díganoslo y con libertad coméntenos qué está sucediendo No, en no Cuba. hay, no hay ningún motivo de ocultación. Lo que pasa es que creo que hay una opinión generalizada en los medios de comunicación social de que las protestas que están ocurriendo en Cuba tienen que ver pues, con aspectos como la escasez de alimentos, de medicamentos, de productos de primera necesidad. Y yo creo que no, que las protestas se producen básicamente porque hay una demanda social muy amplia en Cuba de libertad y de que no quieren el comunismo como sistema político. Y eso es lo que realmente tenemos que poner el énfasis. Los aspectos como la falta de alimentos, de medicinas o de productos de primera necesidad tienen su origen en algo que tampoco se le ha prestado la debida atención y yo que como economista me dedico a ese trabajo, creo que conviene tener en cuenta, que es la llamada tarea ordenamiento. La tarea ordenamiento de Raúl Castro y de Díaz Canel, porque es de los dos, se aprobó el año pasado en diciembre con el objetivo de convertir a Cuba en unas reformas económicas de tipo maquillaje que permitieran un poco la eliminación de las trabas en la economía. Esa tarea de ordenamiento ha acabado siendo nefasta en sus consecuencias para la economía cubana y creo que la protesta social que estamos viendo en estos momentos tiene mucho que ver con el aspecto fundamental de una política típica de ajuste duro, que aunque ellos dicen que no es así, reduce los subsidios a las gentes más desfavorecidas, incrementa los precios, la inflación está rondando el 400% en la economía cubana, los salarios pierden poder adquisitivo y la cotización del peso cubano con respecto al dólar se va al entorno de los 70, 80 pesos. Eso no es ordenar nada, eso es el fracaso del comunismo como doctrina económica. Y eso es contra lo que protestan los cubanos, pero es que nadie lo está diciendo. Y creo que es importante que nuestros espectadores sepan que lo que está pasando en Cuba es el resultado de unas políticas económicas durísimas que están creando notables desigualdades en la sociedad cubana, que luego las podemos explicar con más detalle, y que los cubanos no están en condiciones de aceptar una política económica errónea, mal diseñada, mal adoptada, mal implementada en un momento especialmente complejo como es el actual. Y si nos ponemos de acuerdo en este punto, mi posición es que como no va a haber una reacción por parte de las autoridades a reformar lo que es el marco económico que necesita la economía cubana, estas protestas marcan el inicio de un proceso que no sabemos muy bien en qué va a acabar, pero desde luego que marcan el inicio de un proceso para el que la democracia y la libertad están al final del camino. Antes de preguntarle a doña Elena, vamos a preguntarle a don Manuel Milanés, presentarle también de Embajadores por Cuba. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y encantado de compartir
el panel con dos grandes que nos defienden tanto y que nos ayudan tanto a la causa cubana. Pues así es. Doña Elena, ¿qué le parece a usted? ¿Qué es lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo? Pues mira, siguiendo, yo no soy economista, pero siguiendo un poco lo que dice Elías, el régimen ha colapsado, el régimen lleva colapsado mucho tiempo, la propaganda del régimen ha sido comprada por la comunidad internacional y puede que la gente del exterior se asombre de esto. Yo querría recalcar tres cosas de lo que pasó ayer, que van en la línea de la declaración de Díaz-Canel. O sea, el señor Díaz-Canel ayer demostró lo que es la naturaleza del régimen, que siente un absoluto desprecio hacia el pueblo cubano. Le voy a decir por qué. La primera cuestión es que Díaz-Canel no puede decir que la libertad es un producto importado. Es como negarle a los cubanos su derecho a defender su propia libertad. Primera cuestión. Escudarse en que los cubanos no valen para nada, que los cubanos nada más que hacen lo que les dicen los demás y que no tienen cabeza, ni sentimientos, ni derechos de ningún tipo. Eso es lo que dijo en su primera parte de la locución. En su segunda parte de la locución, habla de que hay que salir a combatir, al combate, la orden del combate está dada. Un jefe de Estado que pronuncia eso está cometiendo un delito de lesa humanidad, o si no, como mínimo, está cometiendo un delito de provocación de la violencia. Y eso está muy penado. Y la tercera cuestión, que para mí es, voy a hablar desde un punto de vista con un término, digamos, religioso, pero para entender bien lo importante que es casi hasta sacrílego, acusar al pueblo cubano de que está secuestrando una soberanía que le es propia. O sea, vamos a ver, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el terror de Robespierre? ¿O estamos en Luis XIV, el Estado soy yo soy la nación y después de mí que pase lo que sea? Es espantoso lo que dijo este hombre ayer. Estos tres puntos definen absolutamente la naturaleza del régimen cubano, que ha sido tan negada y tan ocultada y tan solapada desde la comunidad internacional. Y eso para nosotros es, digamos que es casi como lo lógico lo que pasó ayer, ¿no? Finalmente que los cubanos hayan perdido el miedo. Claro. Hay una gracieta que se suele hacer aquí en España, no sé si en Cuba también, acerca de que le preguntan a un cubano, bueno, ¿qué tal ahora la situación con Raúl Castro y con lo nuevo que hay? Dice, bueno, no nos podemos quejar. Dice, bueno, que estáis mejor. Dice, no, que no nos podemos quejar, ¿no? Y realmente esa falta de libertad en la que ustedes han acuñado, vamos a preguntarle al señor Milanés qué opina acerca de esto y qué está sucediendo en esta Cuba. Bueno, mira, lo que pasó ayer ya es noticia, fue algo también que tomó a mucha gente, nos tomó a mucha gente desprevenido, no pensábamos que algo así se pudiera articular y que tan orgánicamente se fuera pasando de provincia en provincia, municipio en municipio y se hizo algo nacional, se le fue de las manos, pero demostró la incapacidad, el estado de ingobernabilidad que hay en Cuba. Ahora yo pienso que lo que estamos es un poco desconcertado con la pobre o tímida reacción internacional. Hay organismos internacionales, las Naciones Unidas, bueno, aunque se han manifestado, pero no están tomando acciones. Estamos viendo que apenas un Twitter o un comunicado. Yo pienso que ya hay que llegar. En este momento el pueblo de Cuba está desarmado. Hay imágenes de casquillos de balas. Hay videos de personas recibiendo impactos de disparos. No estamos hablando de balas de goma. O sea, están disparando. Hay videos de policía lanzando piedras. O sea, siendo ellos también manifestantes. O sea, es una situación fuera de control que lógicamente periodistas agredidos también, periodistas agredidos. Claro, pero no, es que de todas formas patrulla y ya entonces empieza la gente a entrar contra las tiendas y entonces porque es un tema también que hay muchas motivaciones. Hay gente que quiere libertad, pero hay mucha gente que tiene hambre, mucha gente que le tiene miedo. En este caso, el miedo a la muerte, el miedo a morir de hambre o a morir por falta de atención médica ha superado el miedo al régimen. Entonces eso es lo que está pasando en Cuba ahora, 62 años de miedo, porque es un régimen brutal. Pues en este momento el pueblo dijo ya y totalmente, o sea, sin ningún tipo de articulación, a menos que después nos enteremos que fue provocado por algo, organizado por algo, pero ha sido espontáneo y es lo mejor de esto, porque ellos están muy bien entrenados en sofocar líderes, cabezas, movimientos, pero no saben qué hacer con esto porque dónde atacar, son toda la gente. Ahora, eso fue ayer.
anoche y ya esta mañana ellos están haciendo ya detenciones selectivas, ya ellos están yendo a las casas de los opositores, a las casas de los líderes, se lo están llevando. Se acaban de llevar en Camagüey a Marisol Cova, que es increíble, estaba el teléfono con ella, escuché como le tumbaron la puerta y se la llevaron. O sea, ellos están ya en fase, pero ¿qué viene? ¿Qué es lo que nosotros, si no supimos que esto iba a pasar, al menos podemos prever lo que puede pasar en este momento? Y por la fórmula, y nosotros en economía lo hemos dicho varias veces, aquí tenemos mi colega, el profesor Amor, como lo ha dicho, que ellos constantemente refríen, reciclan las mismas fórmulas porque no tienen otra, pero en política también, ¿qué viene ahora? O sea, en condiciones similares que han hecho, abren la frontera, promueven un éxodo masivo, y eso es donde yo creo que hay que apuntar ahora a la comunidad internacional. Lamentablemente, mi dolor de muela me interesa más que mueran personas por una guerra nuclear o por una bomba nuclear. Pero en este momento las alertas a la comunidad internacional es que 11 millones de cubanos pueden salir a coger barcos, a coger balsas, a coger aviones, a escapar de ese régimen que además está saliendo a matar a las personas. Entonces, esto debiera ser una alerta internacional de como mínimo o ponerle un freno o hacer una intervención o hacer algún tipo de ya una medida ejecutiva, o sea, no solamente solidarizarnos, entendemos lo que está pasando, porque también desanima a los que lo están haciendo. Siempre hubo una promesa de que si había un estallido social, pues la comunidad internacional se iba a movilizar. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuántos más tienen que ir presos? O sea, ese es mi llamado hoy. Les agradezco que me dejaran intervenir aquí, pero es lo que estoy tratando de hacer en todos los medios que nos están pidiendo la opinión, porque yo creo que es lo que nos toca ahora. El pueblo de Cuba hizo lo que podía hacer, indefenso, ¿verdad? Sin organización, espontáneamente. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo podemos hacer para que se articulen? ¿Qué nivel de fuerza tenemos nosotros, política, de lobby, o lo que sea, para nosotros lograr que la comunidad internacional dé un paso, de que el régimen diga, ya yo no estoy cerrado como antes de los 90, ya a mí no me protege un eje del mal como la Unión Soviética, ya yo soy una minoría en el mundo, ya ni la izquierda quiere ser parte de ese régimen porque es vulgar, es vergonzoso, ya no es ni de izquierda, ya es un régimen asesino, totalitario, dictatorial. Entonces, yo pienso que ojalá nosotros pudiéramos ejercer algún tipo de presión desde cualquier plataforma para que en este caso los Estados Unidos y también la Unión Europea, que son las fuerzas más potentes con las que puede contar Cuba, ¿no? o los cubanos. Al profesor Amor le quería preguntar, porque desde España muchas veces se usa el mantra que ha calado desde Cuba, de que el bloqueo americano es lo que ha llevado a Cuba a ser tan pobre, a tener esa serie de problemas. Explicarle a la audiencia por qué realmente el bloqueo, esos brazos que han cogido a Cuba, son los de Fidel Castro y los del castrismo. Bueno, el argumento del bloqueo, que a mí me gusta siempre calificarlo como presunto bloqueo o embargo, no se justifica cuando podemos tener 3 datos o 4 datos encima de la mesa que me gustaría poner de manifiesto a nuestros oyentes. En primer lugar, Cuba es un país que comercia libremente con todos los países del mundo, prácticamente con 192 países que integran las Naciones Unidas, mantiene algún tipo de relación económica, comercial o de negocios. Cuba recibe inversiones extranjeras de aquellos países que quieren invertir en Cuba sin ningún tipo de limitación, salvo lógicamente cumplir las normas que son muy estrictas que existen en Cuba. Cuba mantiene flujos de capital con prácticamente todos los mercados que le quieren prestar dinero. Ahí está, por ejemplo, el Club de París, el Club de Londres, es decir, recibe dinero prácticamente de quien se lo quiera prestar. Eso no es embargo ni es bloqueo, seamos serios. Tiene un contencioso, es verdad, con Estados Unidos. Un contencioso que si el régimen comunista de Cuba lo quisiera arreglar, lo podría arreglar de manera inmediata porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Si no lo arreglan es porque tienen sus razones para mantener en vigor ese conflicto, que yo creo que tiene una fácil solución.
y que obedece además a motivos total y absolutamente justificados. Porque cuando el régimen que ahora existe en Cuba, el mismo que hay ahora, hace 62 años, decidió expropiar y confiscar sin pagar las indemnizaciones a los dueños de los medios de producción, fundamentalmente de los Estados Unidos, pero también a muchos cubanos que han obtenido la nacionalidad cubano-americana en Estados Unidos, lo hizo sin tener en ningún tipo de contemplación. Por lo tanto, arreglar el conflicto es poner el marcador a cero y volver a un marco jurídico respetable de los derechos de propiedad. En ese sentido, yo no sé de dónde va el embargo, el bloqueo. El embargo, el bloqueo es el que mantiene el régimen comunista con los cubanos, que les impide prosperar. Y si ustedes quieren, ahí sí que podríamos dar muchísimos datos que explican por qué la economía cubana, un cubano no puede prosperar, no puede tener una vida desarrollada, una vida de satisfacciones plenas, y en cambio un cubano fuera de Cuba llega hasta donde puede llegar con sus posibilidades. Y son experiencias de éxito. Luego, por tanto, es el modelo económico y social imperante en Cuba de raíz comunista, marxista y leninista el que frena completamente el desarrollo de la economía cubana. Por lo tanto, lo que tendría, por ejemplo, que hacer Díaz-Canel es asumir el fracaso histórico de ese modelo e implementar en Cuba reformas como las de Vietnam. Yo no le pido tampoco más. Le pido reformas como las de Vietnam, el Doi Moi, para empezar a activar un sector privado en la economía cubana que restaure las fuerzas productivas y que permita a la economía cubana salir adelante. Y luego ya veríamos qué pasaría. A doña Elena le quería preguntar por la comunidad internacional. Hemos hablado un poquito acerca de ello, pero ¿qué se espera de la Unión Europea? ¿Qué se espera de Biden? Quizá tiene una posición diferente a la de Trump, que parece ser que quería, pues oye, llegar a entendimientos, pero ahora, ¿qué se espera de la comunidad internacional? Pues mira, precisamente esta mañana hemos estado en las Cortes en una manifestación en frente del Congreso con eurodiputados de diferentes, faltaban los socialistas, pero de diferentes partidos. Les hemos pedido cosas concretas. Primero, revisión de las condiciones del acuerdo, un do-des, no puedes dar a cambio de nada, una revisión exacta de a qué tipo de ONGs cubanas que no existen, si no están inscritas y son, digamos, un brazo del régimen, pues que eso también hay que cambiarlo. No se puede estar dando dinero a personas que refuerzan el régimen. Y tercero, pues hacerle el cordón sanitario famoso ese porque se hace a otros regímenes o a otros partidos o a otros gobiernos porque no hacen lo que quieren. Por ejemplo, yo le mandé un mensaje a la señora von der Leyen cuando protestó tan fuertemente por la ley esta de Orbán en Hungría. Me parece correcto que responda con esa vehemencia si ella cree que debe hacerlo, pero con la misma vehemencia debería de haber respondido cuando salieron las cifras del dinero que la Unión Europea había dado al gobierno cubano, ¿no? Porque estaban en juego la vida de 11 millones de personas. Ese mismo entusiasmo es el que yo he pedido, entre otras muchas cosas. Tendríamos un programa especial para analizar cómo han tratado a los homosexuales Cuba y el régimen de Castro con respecto al señor Orbán, ¿no? Por ejemplo, claro, sería muy interesante, ¿no? El analizarlo y las frases que decía el Che Guevara y Fidel Castro. Pero al señor Milanés le quiero preguntar por esa oposición. Usted tiene mucho contacto con esa oposición, nos ha contado el ejemplo concreto de esa persona con la que usted estaba hablando y le ha pasado lo que le ha pasado. Pero ¿cómo está esa oposición y cómo se puede organizar para que cambie esta situación? Mira, primero quisiera hacer una votación. Me permito, con todo respeto y la humildad, voy a discrepar con el profesor Amor en cuanto a darle cualquier chance a Díaz-Canel. O sea, Díaz-Canel no merece chance, tampoco ni aprobarlo. Son 62 años con muchísimos chances, ya son muchas generaciones. Yo creo que lo que toca es que dimita, cero partido comunista, elecciones libres, y ahí ya veremos cómo construimos un modelo que tenemos derecho también a equivocarnos. No por 62 años, pero a equivocarnos y a construirlo. Pero en cuanto a lo de la oposición, mira, en este momento los cubanos todos, disidentes, que no saben qué van a hacer, desesperados, aunque no entiendan que el régimen es su enemigo, los que sea, los confundidos, incluso los que defienden al régimen, están ahora entre dos aguas. O sea, no es solo que en Cuba están indefensos, prácticamente imposibilitados de organizarse porque están quitando
la internet la ponen selectivamente solamente en los puntos wifi, como ustedes le dicen, en los puntos wifi donde a ellos les interesa comunicarse, le bajan la señal de internet a los opositores porque ellos lo pueden hacer por teléfono, tienen cómo hacerlo, le interrumpen la comunicación, así que no hay nada, la oposición está prácticamente atada de pies y manos para articularse, y aún así, a pesar de funcionan estas cosas, y los líderes lo primero que dicen, que lo supe de Coco Fariña, que lo supe del propio de José Daniel Ferrer, que no he hablado con él, pero me han dicho, o sea, ellos están activos, están saliendo, están protestando, aun y cuando sabemos que es a los primeros que ellos tratan de controlar. Pero ¿qué pasa? En el caso del tema Cuba, también nosotros tenemos más de 2 millones de cubanos fuera. La mayoría está en la Florida, la mayoría está en Estados Unidos, pero en Estados Unidos un decreto presidencial, el 68-67, impide que nosotros vayamos a incorporarnos a lo que está pasando en Cuba, en este caso por vía marítima. Lo impide, al hecho que solamente decirlo puede ser, o solamente convocarlo puede ser un delito federal. Si tú te acercas a una marina y dices que vas para Cuba, aunque tú tengas tu barco lleno de insumos médicos, de alimentos, de lo que está adoleciendo ahora el pueblo cubano, pues te pueden confiscar tu embarcación. Así que en este punto no solamente estamos en una pelea desigual contra el régimen porque estamos desarmados, sino que también hasta cierto punto estamos desarmados los que podemos hacer algo. En Puerto Rico, nosotros vimos qué pasó en Puerto Rico. El pueblo decidió que ese no era su gobernante y todos los puertorriqueños que vivían fuera pudieron llegar e incorporarse a lo que estaba pasando por la vía que fuera. Pues nosotros en la Florida no podemos hacerlo. Y ustedes se imaginan una flotilla de 500, 600, 1000 barcos yendo de la Florida a Cuba. Sería un tema ya incontrolable, sería una victoria tácita, o sea, ellos no sabrían qué hacer, o una matanza, y entonces veríamos qué pasaría. Pero ni esa opción la tenemos. Ahí estamos, ahora mismo estamos siendo víctimas de un complot, y discúlpame que me extienda, pero está pasando ahora. La seguridad del Estado, y lo sabemos, con sus voceros están articulando un estado de opinión de que los cubanos puedan ir al malecón, porque entonces nosotros vamos a ir de la Florida a recogerlo para sacarlo para Estados Unidos. Es bien peligroso porque eso inmediatamente haría poner muy nervioso a las autoridades norteamericanas, porque nadie quiere un éxodo masivo. Este país no está preparado para recibir un Mariel, que vengan 100.000 cubanos. No está preparado en ningún sentido. Ningún país lo aceptaría, una oleada así de migrantes. Entonces, eso es lo que está boicoteando, porque nosotros estamos preparando una flotilla marítima que primero sería una protesta marítima dentro de las aguas internacionales, pero también ejerciendo algún tipo de presión para que la Casa Blanca, que luego de haber sido uno de los presidentes que más decretos presidenciales ha hecho en los primeros 30 días, bueno, que pudiera derogar el decreto presidencial 68-67 y nosotros pudiéramos llegar a Cuba con una ayuda humanitaria. Nada de armas, solamente medicamentos, insumos, alimentos, lo que está esperando el cubano, pero no para recogerlo y venir, sino para llegar a incorporarnos a lo que está pasando. Como es nuestro legítimo derecho por ser cubano y está pasando en nuestro país, y estamos ahí, a vuelta de 2 horas en una lancha rápida, a vuelta de 3 o 4 horas en cualquier embarcación, digamos, con capacidad para llegar. Así que estamos totalmente desarmados, no solamente dentro de Cuba, sino en el punto donde más cerca pudiéramos brindar apoyo, que es desde el sur de la Florida. Qué tremendo. Hablan de falta de medicamentos, incluso cuando aquí los comunistas de Podemos y ese tipo de personas se llenan la boca con que en Cuba hay muy buena sanidad, que es la mejor sanidad del mundo. Es que es tremendo el conocer los testimonios que nos están contando. Para terminar este programa, que está siendo apasionante y a los espectadores les está gustando mucho el conocer los testimonios de primera mano, ¿es posible la transición, una transición democrática, pacífica? ¿Es posible esa Cuba libre? ¿Y cómo se va a producir ese proceso? Algunas claves ya se han dado, pero es la pregunta que lanzo a la mesa. ¿Qué les parece? Es deseable, ¿no? Es deseable, por lo menos sí es deseable. Posible, no lo sé, porque después de las declaraciones del señor Díaz-Canel, pues a uno le entran dudas de que de verdad haya personas que quieran, en fin, tomar esa vía, o parece ser que lo que están es con la confrontación hasta el final, ¿no? Deseable, yo hablo por mí, por mucha gente que me rodea, deseable por nuestra parte sí sería, y sería lo lógico que las cosas fueran así, que diera un paso atrás,
como ha pasado en otros países del mundo. Ahora, no lo sé, la verdad, no puedo... El modelo de transición de Cuba no está escrito. Cuba va a tener que diseñar su propio modelo. Yo precisamente he estudiado los modelos de transición de los países del este de Europa, el modelo de transición, por ejemplo, de Vietnam, los modelos de transición de dictaduras de derechas hacia la democracia, y no es factible encontrar paralelismo alguno con respecto a lo que se está viviendo en Cuba y estos países. Para empezar, en Cuba las clases medias no existen, la economía está colapsada, el país no tiene recursos económicos como tenía España, que cuando inició la transición a la democracia en el año 75, yo era muy joven y lo recuerdo perfectamente, España tenía el nivel de renta per cápita medio de la Unión Europea y pudo sacrificar ese nivel de renta per cápita y atravesar una grave y profunda crisis para modernizarse democráticamente. Cuba no puede asumir eso. Eso no significa que yo esté en una posición de diálogo para entenderme con los que gobiernan en Cuba en este momento. Y ahí está mi blog Cuba Economía, escrito desde el año 2010, con centenares de artículos en los que pongo de manifiesto mi posición, y como presidente de la Unión Liberal Cubana destaco, y lo quiero dejar claro, que en ningún momento yo acepto un diálogo con nadie. El diálogo es bueno y la transición va a tener que tener diálogo, pero va a tener también que haber una ruptura, porque en Cuba, insisto, no hay nada escrito, no podemos saber qué va a ocurrir. Lo que sí que está claro es que el pueblo ha hablado bien alto desde ayer y va a seguir hablando, porque esto es un estallido social que se veía venir y lo habíamos anticipado. Lo que no sabíamos, no nos podíamos hacer ni una idea de que se iba a producir en estos términos. Por lo tanto, lo único que vamos a esperar es que continúe, que las autoridades sigan viéndose acogotadas por esta situación política que no tenían absolutamente prevista, y al final estoy convencido de que la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la concordia entre todos los cubanos se abrirán camino. Ese es mi gran deseo. Yo pienso que, discúlpame, en mi opinión, la transición no solo, o sea, la transición es inminente. Depende del régimen si lo quiere hacer a las buenas o a las malas. O sea, ya después de ayer hay unas señales claras de que el pueblo lo quiere, no solo nosotros, no solo los que claramente estamos en contra de lo que está pasando en Cuba, sino también hasta los que no saben ni lo que está pasando en Cuba por su poco nivel de información, pero saben que hay una gestión fallida y saben que no hay una posibilidad de que aquello retome el camino a la prosperidad o a la vida digna. Así que, pero también vimos la respuesta del Ejecutivo cubano, aunque haya sido a la fuerza, es quien toma las decisiones o quien dice las decisiones que toma el partido, en este caso Raúl Castro, que está por encima incluso del partido. Pero yo pienso que ellos están definiendo que serán las malas. Lamentable, sí, pero ya es un problema de inminencia. O sea, no hay posibilidad ninguna que ellos puedan rectificar o que puedan retomar un camino. No han mostrado la capacidad y mucho menos la voluntad de hacerlo así. Bueno, esperamos de verdad con todo nuestro corazón, ¿no? Y como decía al principio, con el cariño que le tenemos a esta tierra, a Cuba, pues que todo vaya en paz, que realmente la libertad reine y viva Cuba Libre, es lo que les puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Viva Cuba Libre. Muchísimas gracias por estar aquí y seguiremos muy pendientes de la actualidad cubana. Que Dios les bendiga. A toda la audiencia, dejarles con toda la programación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias. Le he preguntado, está siendo investigada por presunta administración desleal. Después es una vergüenza que la extrema derecha media... ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan... ¿Qué haces? Bueno, pues nos han roto el móvil. Nos acaban de romper el móvil por detrás.
edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis los datos fundamentales. Y ahora, como veis, nos pide que firmemos este contrato de suscripción, lo leéis con calma, por supuesto, y le dais a continuar. Y ahora nos pide que introduzcamos pues una contraseña, y le doy a continuar. Y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Habréis confirmado vuestro correo electrónico y os pide, ¿vale?, que elijáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir, por ejemplo, si queréis ayudarnos pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pincháis aquí y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro, a Fake News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros, le dais a pagar y os abrirá ya pues el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente.